Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio D1 que apareció en la prueba de EBAU de Andalucía para la materia de física en junio de 2024. Y como puedes ver, se trata de un ejercicio que tiene dos partes. Este ejercicio está dentro de lo que llamaríamos la física nuclear y la primera parte es una parte más teórica, mientras que la segunda parte es una parte que ya más práctica y que veremos por separado viendo cada uno de los incisos que contienen estas partes. Vamos a al menos proponer en qué nos vamos a basar para hacer estas partes del ejercicio. Y fíjate que lo que vamos a hacer es tener en cuenta, si miramos la primera y la segunda parte del ejercicio, vamos a tener en cuenta para poderlo resolver algo como lo que llamamos las leyes de Soddy y Fajans, que de todas modas vamos a tener que nombrarlas cuando hagamos la resolución. Y además también vamos a tener en cuenta lo que digamos llamamos las reacciones de fisión nuclear y la energía del núcleo atómico. Una vez que hemos presentado el ejercicio, ¿verdad? Y que sabemos cómo vamos a resolverlo, en qué conceptos nos vamos a basar, vamos a pasar a la resolución de cada uno de los apartados. Pero eso sí, déjame antes, ¿verdad?, decirte que si finalizas de ver el vídeo y te ha gustado, por favor no olvides darle al dedo hacia arriba y que animarte a que te suscribas al canal, porque de esa forma me vas a ayudar a poder seguir tirando de él y poder seguir subiendo vídeos. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a resolver el primer apartado. Fíjate que nos dice: justifica, indicando los principios que aplicas, cuál de las reacciones nucleares propuestas no produce los productos mencionados. Y nos da dos reacciones distintas. Una primera, que llama I, otra segunda, que llama así doble I, ¿verdad? Y vamos a ver cómo vamos a responder a esta cuestión. La idea básica sobre la que nos vamos a basar para poder hacer la cuestión es esta que ves aquí. Para que se dé esa reacción nuclear, la que me proponen, debe cumplirse una premisa, y es que tanto la masa, digamos, atómica como el número atómico ha de conservarse en ambos lados de la ecuación. Debemos ser capaces de obtener el mismo valor de A y de Z a la izquierda y a la derecha de la flecha de un proceso, como vemos aquí, nuclear, de transformación nuclear. Bueno, pues esta sería la premisa y vamos a analizar qué pasa, por ejemplo, en el primer caso. Fíjate que vamos a pintar aquí cuáles serían las dos reacciones que nos dan, y hay una diferencia que te he marcado en azul con respecto al enunciado. Y es que para poder hacer el seguimiento de lo que valen A y Z, ¿verdad?, los he pintado las partículas que aparecen con su Z y con su A. Por ejemplo, en la primera de las ecuaciones me decía el nitrógeno 714 más un neutrón. Bien, el neutrón debe saber que tiene número atómico 0 y masa atómica 1. ¿Por qué? Porque no tiene protón, ¿verdad? Por definición es un neutrón, por lo tanto aquí abajo corresponde un 0. Y eso nos va a dar el carbono 614 más un protón. En este caso sería Z igual a 1 y A igual a 1. Lo mismo hacemos con el segundo proceso, donde tenemos el silicio 1428 más, y nos dicen una partícula alfa. Debes saber que las partículas alfa son núcleos de helio, por lo tanto serían de Z igual a 2, como ves aquí, y A igual a 4. Y por último, pues el fósforo 1529 y el neutrón, que volvemos a escribir otra vez como 0,1. Bien, dicho esto, nos vamos a analizar el primer caso y lo analizamos, como hemos dicho, desde el punto de vista de lo que pasa con A, con la masa atómica, y de lo que pasa con Z, el número atómico. Fíjate, para el primer caso, tendríamos que para el valor de A, para eso nos fijamos en el proceso, solo los números que tenemos arriba, podemos ver que tendríamos 14 más 1, eso a la izquierda de la flecha, y ha de ser igual a 14 más 1 a la derecha de la flecha. Por lo tanto, como puedes ver, A sí que es el mismo a ambos lados. Nos vamos ahora a lo que sería el valor de Z, es decir, los números que están debajo. 7 más 0, que lo tenemos aquí, ha de ser igual a 6 más 1. Luego, nuevamente, como puedes ver, se conserva el valor de Z. Por lo tanto, la primera de las reacciones que nos proponen sí que se puede dar y daría esos productos. Nos vamos a la segunda. Si nos vamos a la segunda, haríamos A, es decir, vamos a ver qué pasa con los números que tenemos arriba, y tendríamos 28 más 4 igual a 29 más 1.
Como puedes ver, 28 y 4 suman 32 y 29 y 1 suman 30, por lo tanto, esta igualdad no se produce. No es lo mismo lo que hay a la izquierda que lo que hay a la derecha. Y vamos a ver qué pasa con z. Tendríamos que aquí vamos a tener 14 más 2 y al otro lado 15 más 0. 14 más 2 son 16 y 15 más 0 es 15. Por lo tanto, tampoco se cumple que se conserve z. Así que este apartado 2, esta segunda relación, no va a producir lo que me indica. ¿Y eso por qué? Pues porque no cumple, como dijimos antes, con las leyes de Soddy y Fajans que nos rigen cómo se hace la transmutación, ¿verdad?, de las reacciones de las reacciones nucleares. Y entonces, como no se conservan A y Z en ese proceso, no se va a producir lo que nos indica. Con esto queda resuelto el primer apartado. Nos vamos a ir ahora a la resolución del segundo apartado. Nos dice que tenemos que, en primer lugar, determinar, indicando los principios que aplicamos, los valores de C y Z en una reacción nuclear que nos dan en el enunciado. Y después, en segundo lugar, vamos a tener que calcular la energía que se libera cuando se fisionan 1.000.000 de núcleos de uranio siguiendo la ecuación anterior. Y como dato nos van a dar pues las masas del uranio 92-235, del lantano, del bromo, la masa del neutrón, la equivalencia con lo que es el UMA, la unidad de masa atómica, y el kilogramo, y por último la velocidad de la luz. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos este apartado. En primer lugar, vamos a ver qué pasa con la reacción nuclear que nos indican, y te llamo la atención con que hay dos valores que son los que vamos a tener que trabajar. Yo la pinto aquí otra vez. La pinto tal cual, pero te marco en azul que aquí hay un valor que llamamos Z, que sería el número atómico correspondiente a este isótopo de aquí, del lantano, y después tendríamos valor C, que sería el coeficiente, ¿verdad?, estequiométrico correspondiente al neutrón, es decir, cuántos neutrones se tienen que producir. Esa sería un poco la lectura que tenemos que hacer. Y para poder averiguar Z y C, lo que vamos a hacer es aplicar exactamente lo mismo que hemos aplicado en el apartado anterior. Es decir, a lo largo de la reacción, A y Z se tienen que conservar. Por lo tanto, nos detenemos aquí. Vamos a ver qué pasa con el valor de A. Tendríamos a la izquierda 235 más 1, que está aquí y es correcto, y a la derecha tendríamos 145 más 88 y más C por 1, que voy a poner como C. 145 más 88 más C. Y ahora vemos qué pasa con la Z. Tendríamos 92 más 0 a la izquierda y después Z más 35 y más 0, porque C por 0 sería 0, a la derecha. Bien, pues vamos a ver cómo se tiene que cumplir que A tiene que ser igual y que Z tiene que ser igual en ambos lados. Vamos a calcular cuál es el valor de C y cuál será el valor de Z. Fíjate que arriba tendríamos 235 más 1 y en el otro lado tendríamos 145 más 88 más C. Tan solo habría que agrupar y dejar C en uno de los lados para descubrir que el valor de C para que se cumpla esta igualdad tiene que ser 3. Es decir, el proceso que estamos analizando tiene que dar lugar a 3 neutrones para que se pueda dar. Y después analizamos qué pasa con Z. Tendríamos a la izquierda 92 más 0 y a la derecha tendríamos Z más 35 más 0. Es decir, el valor de Z para que se cumpla la igualdad tiene que ser 92 menos 35, por lo tanto es 57. De esta manera, como puedes ver, sí que se cumpliría la reacción, ¿verdad? Y son los valores que obtenemos. Nos vamos a ir ahora a la segunda parte de este apartado, que nos dice cuál es la energía liberada, ¿verdad?, cuando se fisionan 1.000.000 de núcleos. La energía que está asociada a la formación, o en este caso a la fisión de un núcleo, sería esta que ves aquí, que es la ecuación de Einstein. Y nos dice que esta energía está en función del defecto de masa, es decir, la diferencia de masa que hay entre los nucleones y la masa del núcleo, por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, una vez que tengo esto, lo siguiente sería, bueno, pues tener en cuenta a qué le llamamos el defecto de masa, que sería la masa de los productos, diríamos, menos la masa de los reactivos. Eso va a ser, podríamos decir, lo que llamamos el defecto de masa, y hay que multiplicarlo por la velocidad de la luz al cuadrado.
Y vámonos entonces dentro de la reacción nuclear a ver qué son los productos y qué son los reactivos. Fíjate que la masa de lo que llamo los productos, es decir, de lo que está a la derecha de la flechita aquí en el proceso, sería la siguiente. Por un lado, la masa que me dan para el lantano, 144 puntos, y venimos aquí con los decimales 92, 16, 51, más la masa del bromo, 87 puntos, 92, 40, 74, más, y ahora, 3 veces, porque el valor de C era igual a 3, la masa del neutrón, que sería por 1.008665. Cuando haces la cuenta vas a tener como valor 235.87172 U, que sería, digamos, la unidad de masa atómica. Y ahora hace lo mismo para los reactivos, para la parte que está a la izquierda de la flecha de la reacción nuclear. Y tendríamos dos términos solamente, el del uranio, 235.043930, y solo tienes un neutrón, ¿verdad? Luego sería 1.008665, que es la suma que tenéis que hacer. El resultado 236.052595, nuevamente U. Pero te recuerdo que lo que tienes en tu ecuación es ese defecto de masa, así que habría que hacer la diferencia entre estas cantidades. Fíjate qué pasa cuando hago la diferencia. Cuando hago la diferencia, ¿verdad? Voy a obtener como unidad la unidad de masa atómica y voy a hacer la conversión directamente a kilogramos. Así que el factor de conversión sería que una U, la ponemos abajo, serían 1.66 por 10 a la 27 kilogramos. Y cuando hagas esta operación que tienes aquí, fíjate que la primera cantidad que has puesto es una cantidad más pequeña que la segunda. Tienes que obtener un defecto de masa que te va a dar un signo negativo. Fíjate que lo pongo entre paréntesis porque, claro, parece un poco ilógico que la masa sea negativa. Lo que estoy diciendo que es negativo realmente es la diferencia de masa. Concretamente, cuando yo hago la masa del núcleo frente a la masa de lo, digamos, de lo que forma el núcleo, en este caso serían los productos menos lo que hacen los reactivos, es como que decrece la masa. ¿Y eso es por qué? Pues porque se transforma en energía. Así que tiene todo el sentido que obtenga este valor negativo que ves aquí. Y ahora, con este valor que acabo de calcular de masa, me vengo a la ecuación que tenía aquí arriba y voy a calcular la energía asociada. Fíjate que sería el menos 3 por 10 elevado a menos 28 kilogramos y ahora multiplicar por 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo menos 1, pero elevado al cuadrado. Si haces la operación verás que vas a obtener como dato este que aparece aquí, menos 2.7 por 10 elevado a menos 11 julios. Ese menos me está indicando que es una energía que se libera en el proceso. Simple y llanamente es una energía que se libera, por lo tanto le corresponde el signo negativo. Pero esto sería la energía para un único núcleo. Y el enunciado me dice que tengo que calcularla la que está asociada a 1.000.000 de núcleos. Bueno, pues si esta solamente con respecto a un núcleo y tengo que tener en cuenta para 10 elevado a 6 núcleos, que sería el millón que me están diciendo, tan solo tengo que multiplicar el valor que acabo de obtener por este 10 elevado a 6. Y como puedes entender, el resultado que obtendrás al final será menos 2.7 por 10 elevado a menos 5 julios, la energía que corresponde a ese millón de núcleos de uranio que siguen la reacción que nos han dado. Con esto queda resuelto el ejercicio completo. Si te ha gustado, acuérdate, dale al dedo hacia arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.